semana queremos aprender a girar una pelota sobre el dedo durante 15 segundos. No tenemos ninguna experiencia haciendo esto ni jugando al baloncesto, así que estamos a punto de descubrir cuánto tarda una persona normal en aprender desde cero. El tiempo empieza ya. No está mal, Nos ponemos con ello, intentamos aguantar la pelota girando sobre el dedo, pero no sabemos ni cómo darle giro. Con una mano, con dos, qué dedo poner debajo. Lo mejor es cogerla con las dos manos en lados opuestos y hacerla girar tirando con una mano para cada lado mientras la lanzas ligeramente hacia arriba. Y mientras cae hay que fijarse en el centro de giro e intentar colocar el dedo justo ahí. Aunque de esta forma es más difícil acertar con el dedo en el centro de la pelota, es más fácil hacer que gire rápido. Y la pelota cuanto más rápido gire, más estable. En cuanto al dedo, escogemos el anular porque nos hace gracia hacer un corte de manga cada vez que lo intentamos. Bueno, en realidad es porque es el dedo que está en medio de la mano y el más largo, así que puedes mantener la mano en una posición más o menos natural mientras lo intentas. Hay que colocar el dedo para que se mantenga girando estable y sin frenarse mucho. Realmente no sabemos sobre qué parte del dedo es mejor que gire la pelota. Nosotros lo estábamos haciendo directamente sobre el dedo en vertical y más o menos sobre la uña. Vimos algunos tutoriales y parece que cada uno coloca la mano de una forma diferente. En general, quieres que gire sobre la uña puesto que hay menos rozamiento y usar un dedo para sujetar la pelota y otro dedo para sujetar al dedo que mantiene el giro. Parece que no, pero es bastante abrasivo para el dedo y la uña. De hecho, yo me he hecho daño y he decidido parar por ahora. Resulta que con esta forma de hacerlo es fácil hacerse daño. Una forma más segura, pero para nosotros más difícil, es la de poner el dedo anular sobre el índice y poner este dedo en horizontal, haciendo que la pelota ruede sobre la cara de la uña en lugar de sobre el canto. Sin embargo, mi hermano, que no se ha hecho daño, mantiene el dedo en vertical y no para de intentarlo. Estamos consiguiendo que gire unos pocos segundos, pero se nota que la bola tiene el control, porque nos hace girarnos para todos lados por intentar mantenerla girando sobre el dedo. Según esta se inclina hacia un lado u otro, él tiene que andar, agacharse o estirarse para mantener el equilibrio. No debería ser así, el control tiene que ser nuestro, y por eso lo intentamos hacer sin mover los pies ni girarnos, para intentar aprender a tener el control sobre la pelota, ya que si tenemos que estar constantemente corriendo tras la bola, va a ser imposible darle las palmadas que hacen que mantenga el giro y aguante 15 segundos o más. Hemos progresado y ya estamos en el punto de aprender a darle los golpes con la mano que hacen que la pelota no pierda velocidad y que dure más tiempo. Es casi lo más complicado porque para poder practicar los golpes primero te tiene que salir un buen intento y si no lo haces bien con el primer golpe tiras la pelota al suelo. Después de 1 hora y media hemos avanzado bastante. Pero no hemos conseguido aprender a darle impulso. El truco es que esté girando lo más rápido posible. Cuanto más rápido esté girando, más fácil es darle los golpes sin que se desestabilice. Se oye en el sonido, cuando le das bien, suena como si la rozases, y cuando le das mal, es cuando suena. Hay veces que es mejor descansar y volver al día siguiente, porque con el sueño a veces se mejora más que incluso estando así 3 horas. ¡No! ¡Casi! El cansancio deja huella y para aprender es necesario descansar, así que decidimos esperar al día siguiente, esperando que el descanso nos dé el punto que nos falta. Primer intento del segundo día. Es muy sorprendente lo que se puede mejorar durmiendo. El cerebro asimila los movimientos aprendidos durante el día y sin saber cómo, al día siguiente lo haces mucho mejor. ¿Cuánto ha sido eso? Tipo 10. ¿10? Ostras, entonces estoy muy cerca. El truco para mantener la pelota girando sin desplazarla es darle justo en la horizontal muy rápido muchas veces y simplemente rozándola. Cuanto más rápido gira, más fácil es. Y finalmente hemos conseguido 15 segundos seguidos después de 2 horas y 5 minutos. La semana que viene aprenderemos a jugar al baloncesto del mismísimo Stephen Curry, así que suscríbete si no te lo quieres perder y mientras tanto puedes ver cómo aprendimos a abrir un coco con una cuchara.